Buenos días, saludamos a todos los radioescuchas en esta nueva entrega de Estudiantes al Aula. Mi nombre es María Esther Mendoza, es un gusto escucharles nuevamente y hoy nos acompaña Diego Berresueta. Diego es ingeniero en agronegocios y ha trabajado en temas sociales y comunitarios en la región austral. Hoy se encuentra en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con él dialogaremos sobre una estrategia de comunicación política basada en la narración de imágenes, que es el cómic. Diego, bienvenido. Buenas tardes, María Esther, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué le parece si introducimos brevemente a los oyentes en este universo maravilloso que es el del cómic? Es un universo narrativo muy rico y luego conversaremos acerca de la historieta, que es lo que nos interesa y a lo que estamos aquí. ¿Qué le parece? Encantado. Perfecto. Bueno, el cómic es un medio de comunicación, es el noveno arte. Sin duda polariza a sus defensores y a sus detractores. Nació en Norteamérica en el siglo XIX, ha recorrido la prensa, la revista, el álbum, hasta llegar en la actualidad a la novela gráfica. El cómic al que nos vamos a referir es Solimán, el héroe solidario, un cómic propagandístico que formó parte de una campaña de comunicación alternativa a cargo del gobierno provincial de la Azuay. Este innovador formato y una narrativa sencilla que se nutría muchísimo de la cultura popular fueron los que marcaron el éxito de la campaña. Mi estimado Diego, ¿qué le parece si nos situamos en el contexto del cómic? Al usted estar trabajar acerca de temas sociales y comunitarios en el campo, hablemos más bien de la situación del agro en el Azuay, desde su perspectiva ciudadana, porque sé que usted es amante de la tierra y también, ¿por qué no hablarla desde lo estatal? Si el Estado históricamente ha estado o no en el campo. A ver, disgreguémosle la pregunta. Vamos primero por el partes. tema Perfecto. sector agrícola en el austro. Ajá. El tema del sector agrario a nivel país, no solo en el tema austral y sobre todo en las regiones Sierra Centro Ecuador y Centro Sur del Ecuador, tenemos los quintiles de pobreza más grandes que hay. Entonces hay una deuda enorme como país para esos sectores y no están enfocadas las políticas para poder mitigar eso. Yo creo que hay proyectos que en vez de mejorar el nivel de vida con los recursos que ha habido, mejor hemos empobrecido si hacemos una línea de tiempo, una evaluación de esos proyectos. El tema agrícola en sí en el Ecuador, sea sierra, o sea costa, o sea oriente o región insular, este rato es un gran reto para la persona que esté, porque tiene que echarle mucha cabeza y mucho ingenio. Primero, no tenemos plata para poder mitigar o compensar a la gente para que esté tranquila. Es un reto que no tenemos dinero y tenemos que ser más eficientes con lo que tenemos. El segundo punto es la gente siente, nosotros tenemos costos de producción muy fuertes en mano de obra y insumos, por ser un país dolarizado. Yo creo que el Ecuador es el único que no ha jugado con sus vecinos. Perú, Colombia ha jugado bien como un mercado colchón, teniendo al Ecuador como un mercado colchón. Me refiero a un mercado colchón, las industrias peruanas están situadas en la frontera con el Ecuador para beneficiarse del tema del gas y demás insumos que tenemos, que les proveemos. Es decir, estamos jugando en contra. Claro, pero ellos sí juegan con nosotros. Entonces ellos tienen identificado ese mercado que si no se exporta va al Ecuador, sea por frontera, sea por contrabando, sea como sea. Colombia igual. Entonces los únicos que no hemos entendido la dinámica económica de Latinoamérica o ecuatoriana somos los ecuatorianos. No hemos jugado con esas reglas. A nosotros nos toca ser mucho más eficientes y mucho más inteligentes, convertirnos en un Suiza, un Estados Unidos con cabeza, para poder tener productos de valor agregado que no importe o no influya tanto el costo de mano de obra o de insumos, sino que su valor agregado sea bueno y sea rentable para el país, y que tengamos las condiciones de vida aceptables para las familias campesinas. Entonces ahí es un reto enorme tener productos a mí me encantan esas ideas que son bien hechas. Cuando algo está bien hecho es muy útil como humanos, que digo yo. Hay productos que se hacen en el Ecuador, un vino de Mortiño, por decirle, ambientalmente efectivo. Está sustentable. Es sustentable, es sostenible, valor agregado, de calidad de primera, y se puede exportar. ¿Qué nos falta?
es de entender la dinámica política, económica del Ecuador. Y entender que somos un mercado, que nuestro mercado no depende del mercado ecuatoriano, sino que tenemos factores, aunque nosotros no tengamos, bueno, tenemos un TLC con Europa, no es un TLC, pero un acuerdo comercial con Europa, pero tenemos fronteras abiertas, porque no podemos controlarlas, pero tenemos arroz que llega a Loja desde Taiwán. O sea, es una realidad. Tenemos fronteras abiertas que no nos damos cuenta que las tenemos y que pasa por la frontera. Entonces eso al mercado le mata y la agricultura este rato está en un problema, una crisis enorme. Y cada rato nosotros tenemos que entender que es una dinámica mundial. La gente campesina tenemos que entender que sí, su azúcar no se vende, su arroz no se vende, pero no es que es problema estatal. Es un problema mundial, que los precios bajan, todos los commodities bajan por más eficientes, más subsidios que tienen los países industrializados, y nosotros no vamos a ser la excepción. Y específicamente, Diego, en el Azuay, ¿usted cuál cree que es ahorita la problemática más, no seamos llamadores de la mala suerte o alarmantes, pero cuál es el problema concreto ahorita con el Azuay en el agro? Yo creo que el tema del austro y específicamente del Azuay es un tema muy importante de estudio inclusive. La parte austral es, y Cuenca específicamente tiene las industrias, mejor industria ceramista del país. Estamos hablando de todo lo que es cerámica, baños, porcelanas, madera, y sin ser un puerto ni tener servicios fuertes para poder exportar como aeropuertos, carreteras, ha sobrevivido y tiene un nivel estándar de vida alto. Y es un estándar de vida alto que se refleja en los precios más caros que tiene el país de los productos básicos. Entonces, ese es un doble reto todavía. Y en la parte agrícola nosotros no somos unos productores extensivos. Somos parcelas pequeñas de sobrevivencia o de agricultura familiar campesina, podemos decirlo. Entonces el reto agrícola hay que pensarlo súper bien. Si vemos en los sectores, la dinámica funciona en la parte agrícola muy simple. El empleo o la economía de un país, como el momento actual, baja, la gente se refugia en el campo. ¿Ya? Entonces cualquier ministro, cualquier persona que esté en el campo, el que esté liderando, si baja la economía, va a ser fusible el ministro de Agricultura o las personas que estén relacionadas a la parte agrícola. Y bueno, hemos visto que en estos meses esta situación se ha replicado, ¿no? Hemos visto que la cartera de Agricultura y Ganadería ha estado hasta cierto punto un poquito inestable, si podríamos llamarla así. Han pasado, el promedio de los ministros de estos últimos años ha sido de 8 meses. Entonces el problema no es del ministro. El problema es que la economía baja y claro, el fusible es la parte más baja, la cuerda se corta por donde es más sensible. Entonces, y cuando no baja, no les han cambiado a los ministerios de comercio exterior, al MIPRO o a las embajadas, cancillerías que no nos ayudan a exportar o a abrir mercados. Entonces la concepción tiene que ser diferente. Tenemos como, actualmente sí se tiene un criterio de ver el mercado y buscar ese mercado para producirlo. De otra forma no somos eficientes. Si queremos producir cualquier cosa que tengamos y el precio a nivel nacional, a nivel internacional es tan bajo, nosotros nos ponemos a producir cebolla y el Perú nos mete a mitad de precio, no va a haber nada. Entonces tendríamos que creo que la política agrícola tiene que estar enfocada a un poco más de valor agregado o a industrializar y buscar segmentos de mercados específicos, que el Ecuador lo tiene, pudiendo ir un paso más adelante, como las certificaciones muy específicas. Por ejemplo, el Ecuador iba por un buen camino en el tema hidroeléctrico, de tener energía limpia, tener miel de abeja, por ejemplo, en reservas ecológicas, abrir para que se puedan tener cosas muy específicas, muy bien hechas, ambientalmente amigables, sostenibles y de gran valor nutricional. Esos son nuestros mercados. No el mercado de producción masiva, de consumo, de contaminación. No vamos a ganar. Deberíamos apuntarle a esta economía sustentable a través de los emprendimientos, entonces. Emprendimientos muy bien analizados, con la mejor certificación de excelente calidad. Por ejemplo, le decía el tema de un vino. Tenemos agua de volcanes.
¿Qué país tiene tanta agua mineral como la de ecuatoriana? Así es. ¿Con quién competimos? ¿Competimos con Evian, con Francia? ¿Competimos con quién? Esos son nuestros mercados. Si tenemos un producto quinoa orgánica que se produce en una reserva natural o con agua de un volcán, bueno, ¿y esto quién compite? Esos mercados que tenemos un plus, un valor agregado mayor, esos deberían ser. Y eso serían la parte de Cancillería o los embajadores que están buscar ese tipo de mercado. Cuenca mismo. Tenemos una artesanía, tenemos una habilidad en las manos, en paja, toquilla. Así es. Esa es nuestra fortaleza. Nuestra gente, nuestras manos, nuestra producción. Y lo que veo que se ha perdido, y creo que vamos introduciendo al tema de cómics, es rescatar la valía del ecuatoriano, que la estamos perdiendo. Exactamente. El ecuatoriano es muy inteligente, es muy preparado a nivel internacional. Si usted va y compite con cualquiera afuera o entra a una universidad cualquiera, el ecuatoriano en matemáticas, en física, en química es excelentemente bueno, no tiene problemas para entrar a una universidad. Y eso no nos damos cuenta. El ecuatoriano es súper solidario. Tema de terremotos. Y no podemos... Que lo vivimos. Tenemos que salir de esa nube de querer ser subdesarrollados o que nos vendan esa idea que no la es. En el Ecuador se hace cosas muy buenas. Cuenca se hacen cosas que no hay, creo que en el país. Se hacen Biblias para Italia. Se hacen un millón de cosas. Sí. Hay cosas maravillosas en nuestro país, tanto en su turismo, su gastronomía, su gente. Y bueno, Dieguito, ya de cierta manera se ha introducido el tema. Solimán, el héroe solidario, queremos contarles así brevemente a los oyentes, tuvo 2 entregas, ¿no? Está a cargo del gobierno provincial de la SUAY. La primera entrega ocurrió en 2011 y hubo un relanzamiento en el 2016. El propósito de esta campaña fue difundir, promover y empoderar los beneficios de los programas y proyectos que lleva adelante el gobierno provincial de la SUAY para generar empleo. Y bueno, me encantaría que los radioescuchas pudieran ver un poquito este cómic, pero les vamos a contar, al menos tenemos aquí las 3 ediciones. Y algo singular de este cómic, a pesar de su naturaleza de cierta manera política y gubernamental, es lo que Diego ha dicho. Tiene muchísimo de la idiosincrasia ecuatoriana, de la idiosincrasia de la SUAY, introduce toda esa cultura popular y eso es más bien a lo que vamos a conversar. Diego, ¿qué recuerda usted de Solimán? Solimán, se me tiene criterios divididos. Sí. A ver, es un tema, bueno, yo creo que es hasta me quiero poner en dualidad, en el sentido de estar en los pantalones del prefecto cuando lanzó eso. Un prefecto que estaba con el gobierno, bueno, se lanzó primero con el gobierno, tiene varias líneas políticas, un camaleón en la política, pero más que eso, después se deslinda de la política gubernamental, de la línea gubernamental, y se queda sin plata, sin muchos recursos, y lo único que tenía es ingenio. Que tiene muchísimo. Y hay que saber reconocer Hay que reconocer esa calidad de sus productos comunicacionales y sin duda, mis estimados oyentes, la campaña fue espectacular en términos de impacto en la ciudad de Cuenca. Bueno, continuemos con este diálogo ameno. Esa dualidad me parece interesante porque primero el Austro haciendo recordando a la gente que no conoce, o el caso de la SUAY, sobre todo, siendo una ciudad muy productiva, tenía las peores vías del país y tienen las peores vías del país todavía. En tema agrícola no se ha hecho mucho. En tema industrial, la gente por su propio empuje, por su querendón a su tierra, hace tierra en Cuenca, hace patria en Cuenca y produce. Eso es algo de destacar. Y esta caricatura que me parece genial, yo creo que es algún consultor extranjero, personalmente también, y creo que compartimos con usted, Marister, cogió toda esa necesidad de que todo el mundo hace encuestas, pero cómo les capitaliza positivamente, o cómo me abandero de eso, sabiendo que el prefecto, inclusive en campaña, había dicho cosas contradictorias a las que presentó, o a las que le tocaba este rato hacerlas. Entonces la mejor opción es un tercero que lo diga. Y es un superhéroe.
fue, como les digo, en el 2011 no tuvo la repercusión que tuvo en el 2016, no solamente en la ciudad, no, porque cabe recalcar que esta campaña fue una dualidad. Tuvo soportes tradicionales, tuvo también un soporte transmedia, fue una narrativa política que logró dispersarse a través de redes sociales, pero el éxito, me atrevo a decir, de Solimán fue el cómic, es el soporte tradicional de revista que llegó muchísimo al campo. Y ese es un problema que tenemos este rato, por ejemplo. No es que estoy comparando ni bueno ni malo en el sentido de los gobiernos, sino que le estoy diciendo la información con el gobierno anterior, insisto, no caigo en blanco ni en negro, llegaba a la base y era por las sabatinas del presidente. Él no necesitaba otro interlocutor que él mismo para dar la línea a todo funcionario público. Yo en ese tiempo era funcionario público de la CENAGUA y tenía claro lo que decía el sábado y sabía qué tenía que hacer el lunes y toda la semana restante. Entonces esa información llegaba directo a la gente, porque la manejaban muy bien. Ahí había gente que la manejó bastante bien. La prefectura, sabiendo que tenía el gobierno en contra, sabiendo que no tenía recursos. Ahí está digamos, no quiero decir éxito, ahí está la maña, ahí está el ingenio. Fue un contradiscurso que se digamos, de cierta manera alternaba con el discurso dominante del gobierno y lo hizo muy bien. Hizo contrapeso fuerte, escogió lo que todo mundo, y repito el tema, todo mundo sabe la problemática con encuestas de lo que vive la ciudad, y esa la captó, esa idea la capta, le hace un superhéroe y le pone encima en contra a los que afirmaban alguna cosa, o sea, encima les devolvió con la misma moneda. Exacto. Yo la única palabra que conozco en ese sentido es en artes marciales, que se llama aikido. Con la misma fuerza que me das lo utilizo para devolverte. Excelente Recordemos que los malvados del cómic eran oponentes políticos del prefecto que fueron introducidos o caricaturizados, para ponerlo en términos más amables, en el cómic. Entonces, fuera interesante, por ejemplo, ver, y me acuerdo, personalmente, yo vivo en la ciudad, me chocaba un poco, hasta cierto punto, la voz del cómic o al segmento que iba enfocado el cómic, cuando se lo escuchaba en televisión o se lo escuchaba en radio. En la ciudad no llegaba el folleto. Exacto. La propaganda estaba tan bien estratificada que para un sector iba un folleto, para otro sector iba la radio. Se segmentó apropiadamente, si podríamos evaluarlo así. Y en la ciudad solo se le veía ya por radio o televisión. Y inclusive a veces solo pasaba con el trajecito una persona vestida. Entonces, esa es la otra parte. Entendiéndole al prefecto. ¿Le hacía a usted ruido eso? Entendiéndole al prefecto lo que hizo, me parecía bien. Él estaba, y es su función, la parte rural. En el tema ciudad a mí sí me molestaba, era como yo le tomaba como denigrar a la persona del campo, como que necesitaba ayuda. Y yo decía, no, pues los agricultores lo primero que son, no necesitan ayuda, son muy sabios en lo que hacen. Pero después, en el campo, todo el mundo tenía una revista de Solimán o hablaba de Solimán. Exacto. Estuvo en el medio y funcionó. Llamaban desde las parroquias y Solimán, ayúdenos, Solimán, necesitamos aquí en el campo, tráenos esto, tráenos otro. Una personificación y una apropiación tan impactante del personaje que hasta ahora me atrevo a decir que han pasado casi 3 años y la gente sigue llamando, sigue insistiendo y le piden al prefecto que cuándo regresa Solimán, que qué sucedió. Y en verdad ese es un buen tema para conversar. No sé qué pasó. Hay algo Exacto. Que todavía no nos Eso es lo que no entendemos. Es algo que todavía no me sé dónde explico, está Solimán en este momento. porque podían seguirlo aprovechando. No sé qué pasó, ahí debe haber alguna cosa interesante de averiguarlo, pero como no sabemos, algún rato lo conoceremos. Pero bueno, funciona. Y este momento, en temas de institucionalidad pública, por ejemplo, la información que se puede estar haciendo bien o mal, vista desde el lado institucional o gobierno, no fluye, no camina hasta abajo. No pasa, la gente al campo dice, no conozco nada, estaba acostumbrada
a por varios medios también, de la misma forma caricaturesca o la voz oficial que tenía el presidente anterior, llegaba hasta el fondo, hasta los sectores más bajos de la población o los quintiles más bajos, llámelo como, o los estratos, como quieran estratificar, y tenía una sola voz. Este rato alguien dice, esto es lo que estamos haciendo, y es el auténtico teléfono dañado. Llega la información, pero completamente distorsionada. Entonces yo creo que mejor sería una gran oportunidad de que regrese este tipo de estrategias. De esta estrategia tan bien elaborada, un poco más positiva, tal vez ya quitándonos menos estereotipada, tal vez, menos propagandística. Sí, o buscando un enemigo externo, que no puede ser más que nuestras limitaciones como humanos. O sea, limitación de decir, nuestro enemigo es la deforestación, o nuestro enemigo es el cambio climático, o nuestro enemigo va a ser el fenómeno del niño. Entonces buscar algo que nos aliente. Y la otra importante para mí específicamente es que retomó la autoestima de las personas, que tenían que buscar un superhéroe, lo que sea, pero que sí lo hay, y hay en vivo y en directo, y hay con nombres y apellidos. Y mejor dicho, eso es cada uno de los agricultores. Ellos más que nadie saben vivir. Yo creo, y cuando digo o me refiero a estratos sociales o a quintiles de pobreza, no me refiero a denigrante o pobre o rico. Las personas deciden tal vez vivir, o es lo que les tocó vivir, pero viven más en armonía que los que vivimos en ciudad, o por lo menos a los que nos gusta el campo. Yo no tengo la oportunidad de vivir como quisiera vivirla en el campo. Pero bueno, usted es un apasionado, un técnico también, entonces tiene otra perspectiva que la gente en la ciudad no la tenemos. Exacto. Tal vez tenemos una perspectiva muy romántica del campo, o también encasillada o dual. Sí, pero el tema es quitar ese estereotipo de decir, y creo que el cómics rompió mucho esa barrera, de decir pobreza o riqueza. No, esto era un tema de lucha por valores, por cosas, por la gente del campo. No es la ignorante que botaba el agua o dañaba los bosques, sino que al contrario, la capitalizó su idea para decir, nosotros mejor somos los que cuidamos, y la ciudad es la que está dañando. Entonces, fue muy bien hecha la idea, muy bien hecha, y al que lo hizo le felicitaría. Y me gustaría saber quién la hizo, además. A propósito, bueno, creo que hemos recorrido, Diego, este camino a través del cómic. Hemos visto que es un nuevo uso en la comunicación política, en la comunicación gubernamental, y más bien, ¿cómo usted específicamente lo utilizaría ahora, en este momento? Dejemos un poco, bueno, no es posible dejar a un lado el contexto de pre-campaña que estamos. Ayer que conversábamos un ratito y discutíamos, decíamos que es esto, que la gente dispone esa barrera cuando entramos en campaña. Entonces, todo este tipo de comunicaciones son hasta cierto punto bloqueadas. Pero, ¿cómo podría, no sé, un uso más propositivo, un uso diferente ahora en el campo, en esta situación, en este contexto? Yo creo que viéndole a ver, nosotros hemos estado acostumbrados mucho al cómic americano, exacto, al gringo, al Superman, y que funciona etcétera. bien, y siempre el ganador es un gringo. Cuando lo aterrizan, y creo que los mexicanos en eso son muy buenos y lo han aterrizado, porque por ahí creo que va la línea de este cómic, y lo aterrizan ya con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, funciona bien. Y yo creo que debería ser como algo país, retomar nuestras fortalezas, nuestros valores, nuestros aciertos como país, que este rato lo estamos perdiendo, como que regresamos al tema de corrupción, sí, eso puede pasar, pero es otra etapa. Acá somos personas comunes que vivimos el día a día, que tenemos valores, como país tenemos valores, además tenemos una riqueza inmensa como país. Fuera una gran oportunidad que lo utilicen un cómics sin bandera política tal vez, o con una bandera política porque a veces es necesaria que lo apadrine, pero bien encaminada, con un norte mucho más limpio, sin mucho interés. Eso podría sonar muy a romántico, pero sí, lo pueden aprovechar para, como país, poder vender inclusive fuera de nuestras fronteras. Bueno, me vino este momento no sé si usted ha escuchado sobre el Capitán Escudo.
El Capitán Escudo es nuestro héroe nacional. Entonces él es un cómic que está más dirigido a los niños, pero tiene un mensaje muy, muy interesante, en el sentido que rescata este saber nacional a través de la simbología, y es muy apropiado y llama muchísimo la atención. Tiene una excelente calidad de tanto iconográfica y verbal. Entonces, más bien les he llamado a explorar, porque hay mucho en nuestro país, hay muchos diseñadores, hay mucha gente muy creativa, y ojalá esta industria del cómic surja con más fuerza y también se encamine a la comunicación gubernamental, a la comunicación política, en fin, que se diversifique más con calidad y con mucho más por ofrecer. ¿Qué dice usted, María Esther? El tema del cómic para mí hasta cierto punto es nuevo. El hecho de que usted me dijo que me empape más, de hecho lo conocía, pero no tan a fondo, ya vista desde una mirada política o estudiada como el caso suyo que está haciendo esto, me llama mucho la atención. Hay mucho potencial que puede ser bien encaminado para hacer algo más como persona, como pueblo, como cultura, como idiosincrasia ecuatoriana. Uh-huh. Diego, le agradezco mucho su presencia, ha sido un diálogo muy enriquecedor, y más bien quiero finalizar con un pensamiento de Stan Lee. Sabemos que el gran dibujante y guionista que le dio vida a los personajes con mallas, que fue como inicialmente se conoció a los superhéroes, falleció el mes pasado. Les dejo aquí con esta frase, me despido, muchísimas gracias y será en una próxima ocasión. Si Shakespeare y Miguel Ángel estuviesen vivos hoy en día, y si ellos decidiesen elaborar un cómic, Shakespeare podría escribir el guión y Miguel Ángel dibujarlo. ¿Alguien pondría en duda que esto no sería una forma de hacer arte? Muy buenas tardes, una buena jornada.